Hola, ¿cómo estás? Quiero compartirte algo que tal vez sea interesante en relación a lo que muchos de nosotros buscamos y experimentamos cuando eh, buscamos un camino, una enseñanza de lo que se suele llamar espiritual o incluso una forma de sanación de nuestra forma habitual de funcionar y de relacionarnos, que tarde o temprano terminamos encontrando que nos resulta tóxica, ¿no? Encontramos cierto nivel de toxicidad en nuestra interacción, eh, que va más allá de lo que podríamos llamar el sufrimiento, eh, más allá de un dolor físico, ¿no? O más allá de cierto eh, dolor, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si perdemos a alguien querido, ¿no? Pero sí tenemos una especie de capacidad de generar encima de eso un nivel de lo que podríamos llamar toxicidad muy grande. Y esto parte de una especie de mmm, olvido, desconocimiento de cómo funciona nuestra forma de funcionar, cómo funciona nuestro sistema nervioso, cómo funciona nuestra conciencia. Y es una especie de confusión básica, fundamental, que en el Dharma budista se llama ignorancia, pero en relación a lo cual hay una cierta confusión. ¿Por qué? Eh, Hay una idea muy general de que las enseñanzas espirituales, eh, una idea general y un poco difusa, ¿no? De que lo que tiene que producir es un estado de, como si fuera un estado de bienestar constante, en el sentido de ausencia de disonancias, algo así, ¿no? Si lo pensás en términos musicales, una especie de fantasía, como si hubiera una especie de consonancia constante. Pero la idea es que realmente no hay eh, nada molesto, digamos, eh, ocurriendo. Y esto es una confusión. Lo que ocurre es que estamos muy inmersos en una forma de funcionar muy impulsiva, en el que percibimos todo y nos relacionamos con nosotros mismos y con todo de una manera muy fragmentada. Fragmentada significa que cortamos todo en pedazos, o sea, el proceso, el continuo de despliegue de la vida, de las experiencias, de todo lo segmentamos en pedazos y hacemos unas conexiones muy recortadas de eso, y eso nos produce una especie de torpeza muy grande, y eso produce un funcionamiento muy torpe, y eso produce una limitación de nuestra capacidad de sensibilización y de participación, ¿no? Nos vemos impelidos a participar de una manera muy tormentosa en las interacciones, y es verdad que muchas veces las enseñanzas espirituales tienen una especie de entrenamiento para que esa impulsividad tormentosa se calme, pero eso es algo así como el primer paso. Es como una condición para observar mejor lo que está ocurriendo. Es como si dijéramos, ok, voy a hacer una investigación en un laboratorio, genero condiciones para que esa observación pueda hacerse más claramente, y lo que suele ocurrir es que tenemos la idea de que de eso se trata. Ok, despejo, ordeno el lugar y ya está. No, lo que estamos tratando es de comprender, de llegar a una comprensión y a una integración y sensibilización general, en la cual esto es como una especie de paso, ¿no? Y lo que suele pasar es que muchas personas confunden este entrenamiento con una especie de transformación casi actoral, ¿no? En el que tenemos que volvernos un personaje, eh, no sé, como una especie de personaje vegetal, en el que nada nos afecta, nada nos... como si tuviera que desaparecer la vitalidad. Y ese es precisamente el punto. Lo que quiero decir en el fondo es que no es esa la esencia del proceso de conocimiento esencial, espiritual o como lo quieras llamar. Eso es como una base. Uno de los problemas que ocurren, o una manera de decir esto, es que los
humanos, los seres humanos, las personas, como todos los seres vivos, somos muy sensibles a lo que pasa en nosotros y en nuestro entorno. Tenemos esta especie de respuesta contractiva ante lo que nos resulta amenazante, inquietante, y básicamente generalmente funcionamos en un sistema de contracción vital. Esto no es algo nuevo, lo ha investigado también la psicología, en cierto sentido la medicina también, ¿no? Y esta contracción bloquea, obstaculiza la fluidez del proceso vital. Esto, más allá de que el cuerpo tenga procesos de transformación, incluso de enfermedad transformativa, pero hay un factor psicofísico que complica esto, que lo tensa, lo agobia al sistema, y llega un punto que se hace insostenible y esto empieza a explotar hacia adentro, hacia afuera, y produce un funcionamiento muy tóxico que tiene mucho que ver con lo que estamos en general en la historia humana vivimos y lo que ahora está ocurriendo muy, muy, muy fuerte en el mundo también, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que justamente este es el punto, y esta toxicidad, cuando una persona a veces empieza a practicar enseñanzas, muchas veces se malinterpreta y se hace una especie de intento de represión. Y tenemos la idea de que, por ejemplo, meditar es aprender casi a reprimir con elegancia. Y yo te pregunto, ¿qué diferencia hay entre una persona que aprende a meditar de esta manera y una persona que se entrena para, viste, en los parques, en las plazas, hay esta gente que se pinta como una estatua, como un monumento, y se queda quieta un montón de tiempo? Eso es una habilidad que podés entrenar. Seguro que hay algún tipo de trabajo emocional que se hace, pero es un entrenamiento totalmente normal. Esto no es la meditación, esto no es el yoga, esto no es iniciación en un sentido amplio, en un sentido profundo, iniciático, vital, existencial. La iniciación completa es la integración de toda nuestra dinámica de fluidez vital, energética, emocional, experiencial, sin reprimirla, sin recortarla. Lo que pasa generalmente es que esa fluidez está desnaturalizada, está como está como desnaturalizada, y lo que nosotros experimentamos generalmente como emociones es una especie de deformación achatada, aplastada de esa energía vital, transformada en base a narrativas muy limitadas, basadas en un recorte de todo en forma de pedazos. Y entonces parte de esa energía se reprime, se bloquea, y parte se expresa de una manera explosiva o torpe. La verdadera iniciación es la integración, la sensibilización de todo el proceso de flujo vital, vivido desde un reconocimiento mucho más amplio de nosotros mismos, de nuestra conciencia, de la experiencia vital, de lo que somos. Pero no es una apertura filosófica en un sentido teórico. No es algo que esto ocurre porque aceptás que, no sé, la no dualidad es todo, o que, no sé, hay un montón de ideas en personas que les interesa esto, y el efecto que tiene esto es increíblemente pequeño. Más bien se trata de una integración, y esa integración es algo a lo que estamos muy poco dispuestos a abrirnos. La primera fase de algunos entrenamientos iniciáticos o espirituales es calmar en cierto sentido la desesperación y adoptar una actitud más de observación, pero observación participativa. Esto es algo muy importante, porque mucha gente practicando meditación piensa que tiene que adoptar esta idea del testigo, que bueno, es como una observación, ¿no? Como disociada, y tiene cierta utilidad esto, pero no podemos basar todo nuestro, como si uno pensara que, no sé, la iluminación fuera volverse un testigo desapegado de todo. No,
porque necesariamente participamos en el proceso vital. No es así. Eso permite observar dinámicas, pero la verdadera meditación, el verdadero yoga, el verdadero conocimiento primordial o participativo, es vital, está infundido de vitalidad. Y es muy común que las personas utilicen esta calma inducida como una especie de medicación, ¿no? Para, bueno, me calmo y esconderse detrás de eso, ¿no? Esconder el proceso vital, cuando no es así. El proceso de integración y de iniciación es absolutamente es como un cesar de intentar apropiarse del proceso de la realidad de manifestación y de participación conceptualmente y pragmáticamente, tratando de controlar todo y de volverlo a la fuerza lo que yo interpreto que es. Y estos son los principios básicos que nos da estas tradiciones o estas transmisiones de conocimiento. Fundamentalmente que la realidad en sí, nosotros, todo lo real, es intrínsecamente inasible. No hay manera de que podamos apropiarnos, porque nosotros mismos, aquello que quiere apropiarse de ese flujo, somos emergentes de ese flujo. Es como si una nube quisiera apropiarse del cielo. Estos son los giros de percepción que estas enseñanzas nos invitan a hacer. El peligro de esto es cuando esto se malinterpreta y se lo entiende como que esa nube pasa a controlar todo el cielo, una nube que quiere controlar todo el proceso meteorológico para que no se vea tan tormentoso. ¿Qué sería el clima sin tormentas? ¿Un planeta sin volcanes? No, hay oscilaciones, cambios de cualidad del proceso energético y todo. Lo que ocurre es que nuestra fijación en una manera de percibir esto hace que suframos mucho psíquicamente y generemos mucho sufrimiento. Algunas formas de esta enseñanza, por ejemplo en el budismo fundamental, digamos, se basan en observar esta lógica del sufrimiento y evitar producir las causas de más sufrimiento en nosotros y en otros. Pero mientras ese conocimiento mientras la forma de esa enseñanza llega a su forma más esencial, se trata básicamente de descubrir cómo participar en el proceso. Pero eso no es algo que lo podemos construir. Estamos acostumbrados desde nuestros primeros tiempos como humanos a construir cosas para que congelen estados de la situación, no porque nos resultan cómodos o menos dolorosos. En este caso no es eso, no lo podemos construir. Podemos construir una situación más adaptada para observar mejor estos procesos y observarlos para ver cómo participar en ellos. Al contrario, la práctica esencial es cesar el intento obsesivo de controlar todo lo que somos, controlar obsesivamente nuestras emociones. Pero esto es un proceso muy sutil, porque ¿qué significa no controlar nuestras emociones? Significa tenemos que aprender a ver cómo se da en nosotros, cómo la forma, tenemos que observar nuestro patrón particulares de disonancias, de tensiones, y cómo funciona esa dinámica de contracción, tensión y estallido tóxico. Esa manipulación es lo que dejamos de manipular. Y vamos aprendiendo a que somos parte de esa respiración energética, meteorológica, participativa, pero no de una manera obsesiva. Pero quería compartir eso. Atención con esta idea de confundir la meditación o estas cosas como una forma de manipulación. Me vuelvo un actor en el que soy una persona, en el que no me afecta nada. No, generalmente tenemos una enorme inversión, queremos y necesitamos alejar de nosotros todo lo que nos asusta. No, es aprender a encontrar esas energías sin imponerles historias y nombres encima. Esto se da a través de un proceso con, enseñanzas, prácticas y cosas. Quería compartir esto. Quizás te sirve para enriquecer quizás un poco la visión sobre y el cómo te relacionas con estas enseñanzas y prácticas. Ojalá te sea de inspiración.